El ex embajador San Clemente, ex embajador del gobierno de Iván Duque, salió de los medios de comunicación hace mucho tiempo. Nadie volvió a mencionar ese tema. El uribismo intentó ocultarlo, intentaron callar a todo el mundo que quisiera hablar sobre San Clemente. Y a ver, hay que hacer énfasis en que este señor era un embajador del gobierno de Iván Duque. Para los que no se acuerdan de San Clemente, es este señor. Este señor era embajador de Colombia en Uruguay y en su finca, cerca a Bogotá, encontraron unos laboratorios en donde se fabricaba esa sustancia que no puedo ni siquiera mencionar en YouTube, pero es esa sustancia que se exporta especialmente a países como Estados Unidos desde Colombia. Esos laboratorios los encontraron en esa finca. Cuando encontraron esos laboratorios, el señor se demoró en renunciar. Muchos uribistas lo defendieron y no querían que renunciara, porque decían, a ver, estamos hablando de la presunción de inocencia, pero el cuento de la presunción de inocencia sí, pero encontraron en la finca de un embajador del gobierno unos laboratorios, por lo mínimo que debe hacer es renunciar y dedicarse a salvaguardar esa supuesta presunción de inocencia si es que supuestamente la tiene. Eso era lo que debe hacer. No renunció rápido, el uribismo lo defendió y la fiscalía pues no avanzaba en este proceso, no ha avanzado en este proceso mucho y el uribismo intentó ocultar todo esto y muchos medios ayudaron en ese sentido. Pero ¿qué ha pasado en los últimos días? Y esto no lo pueden ocultar y esto ya es algo que debe tener en cuenta el país, de cómo o quiénes son los que hacen parte de este gobierno o han hecho parte de este gobierno, que es un gobierno igual al gobierno de Álvaro Uribe porque tiene los mismos escándalos y pues, bueno, no los mismos, pero sí algunos escándalos parecidos y en el mismo sentido, con las mismas sustancias y con los mismos temas referentes a medios y fiscalía. San Clemente sí sabía de lo que estaba sucediendo en la finca, dicen sus mayordomos. Los mayordomos hicieron un preacuerdo con las autoridades colombianas para declarar y aseguraron que San Clemente, el embajador del gobierno Duque, sí sabía de lo que estaba pasando en la finca y estaba enterado y hasta utilizaba supuestamente mensajes codificados, por decirlo de alguna manera, para referirse a lo que sucedía en la finca. En diálogo con la W, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del mayordomo Laureano Martínez, confirmó que su cliente llegó a un acuerdo con la fiscalía en la que confirma que su ex jefe, Fernando San Clemente, sabía de lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando en esa finca. Cabe señalar que Muñoz también es el abogado del mayordomo Gustavo Bejarano en la finca Aras de San Fernando, ubicada en el municipio de Huasca, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, y de propiedad de San Clemente, ex embajador de Colombia en Uruguay. La fiscalía encontró 3 laboratorios para el procesamiento de esta sustancia. Muñoz dijo que los mayordomos entregaron información sobre un esmeraldero de la zona de Guateque, Boyacá, que había llegado a Colombia extraditado por España y que financió toda la información de lo que estaba pasando. En la matriz de colaboración, los mayordomos declararon que el ex embajador habría autorizado a arrendar los lotes para la construcción de los laboratorios, además de definir el canon de arrendamiento y recibir los pagos en efectivo de quienes vigilaban el complejo pues con estos laboratorios. O sea, mejor dicho, San Clemente manejaba y dirigía todo lo que estaba sucediendo ahí, aparentemente hasta recibía la plata de los cánones de arrendamiento. El abogado dijo que tienen pruebas de que el embajador hablaba en clave sobre la finca, diciendo que la sustancia era en cultivos de papa. Además, decían que la finca era dedicada a la ganadería y al adiestramiento de caballos. Según el mayordomo Martínez, ya le entregó a la fiscalía la información sobre carros, caletas que participaban en la operación. Además, el abogado agregó que el ex embajador llegó a la finca a quemar evidencia. Esto es muy grave porque si hay pruebas de que llegó a quemar evidencia a la finca y los mayordomos están hablando y hay pruebas de cómo manejaban todo eso, este señor ya está prácticamente hundido. En la matriz, el mayordomo Martínez dice que todo empezó el 18 de agosto del 2019 y el arriendo se acordó por 4 millones de pesos mensuales. Posteriormente, el 22 de septiembre del 2019, se hicieron las primeras pruebas del laboratorio. Ahora los mayordomos están por firmar un principio de oportunidad con la fiscalía
en el que afirmarán que sin el consentimiento de San Clemente no se tomaba ninguna decisión. Incluso se lee en la declaración de que San Clemente estuvo en varias oportunidades en la finca y revisaba personalmente los arriendos. ¿Cómo la ven? Y de esto, a mí quería recordarles que en su momento Vicky Dávila, con su colega, ya este tal Jairo, no recuerdo el apellido, dijeron que esta información sobre San Clemente no podían entregarle, no podían hablar sobre eso en el medio. Esto fue un audio que se reveló por detrás de micrófonos. Grabaron ese audio en donde esta señora decía que eso no lo podían mostrar al país, y ese audio pues salió a la luz. En su momento se habló de esta investigación de Juan Poe sobre San Clemente y por qué el uribismo lo estaba defendiendo. ¿Saben por qué el uribismo protege al embajador Fernando San Clemente? Él fue quien elaboró el informe de la Aerocivil mediante el cual se calificó la caída del helicóptero HK-2496 de Pedro Juan Moreno como un accidente y no como un homicidio. Con este tema de Pedro Juan, ahí está siendo investigado también Álvaro Uribe. En el tiempo salió la noticia del informe de San Clemente que declaraba que el helicóptero había caído por un accidente y no por un atentado. Ahí está la información de cómo San Clemente actuaba en ese momento. Sin embargo, hay evidencias que la caída del helicóptero no fue un accidente, sino un homicidio. En El Espectador en 2009 se señaló que Uribe, a través de un intermediario, le advirtió a Pedro Juan Moreno que no siguiera publicando denuncias en contra de su gobierno. Ojo a eso, Uribe ya le había dicho, le había hecho esa advertencia a Pedro Juan Moreno. En un informe del CTI del 2014 se consignó que la caída del helicóptero pudo obedecer a acciones criminales. En 2018, Don Berna acusó a Uribe de ordenar la muerte de Pedro Juan Moreno y confesó el caso de una funcionaria de la Aerocivil, Nancy Esther Zapata, pues ella había descubierto que el helicóptero había sido manipulado para causar pues ese caso en contra de Pedro Juan Moreno. ¿Cómo la ven? Y acá estaba involucrado aparentemente San Clemente declarando que eso fue un simple accidente, ayudando a quién, favoreciendo a quién. Pues ya sabemos a quién estaba favoreciendo aparentemente y por qué el uribismo estaba tan empeñado en defender a San Clemente y en decir que él no sabía nada, que no estaba pasando nada en esa finca, que todo era mentira. Hasta Duque en su momento prácticamente de alguna manera indirectamente defendió a Fernando San Clemente, su propio embajador. Increíble todo esto y ya están empezando a cantar los mayordomos y se empieza a conocer esta verdad que muchos medios no quieren informarle al país.